hoy, principalmente, los rusos son los invitados principales. Y que son seguidores del budismo del Buda. Y también han venido de Corea y también de distintos lugares. Y aquí también habéis venido de la China y de la India. Y aquí, hoy, entonces, todos nosotros, tanto los... Siento, pero hay problemas técnicos, no puedo traducir ahora. И сегодня здесь собрались Entonces ha venido de Rusia, principalmente, que sois tradicionalmente budistas, y especialmente también habéis venido del Tíbet, y también ha habido gente que os habéis reunido desde Corea, de la China. 루지진에 아다 갈미기야다 투바다 아니 보래도 더반에 남보몽구지 하여튼 거기든 딜레 가지치야체 쉬고다 대양 조선도 카우치도 쓰니 아니 라트비아리아 그래서 라트비아 Рига. Riga. 그게 지하철 독서리 로카시브게 체브리. 다전에 고갈레 거기에 트랑스도 때부터 저한테 나야 되는 바자 안에 아니 num들은 주주 계산 놓고도 다들 가오치기. 죄송하네. 들이다 그게 딜레이 지하철. 다이네. Es esto. 벌금아 수고마대 걸어 시작수. 그래서 맹강을치 지금 매주도 자자로 시야 되는데 중 제다되네 대야 다른 사람이야 연체다 깨도만 들리도 뭐지 다랑이야 대샤나스 이제 저한테 러시아 공기 아도 송주 들리지 뭐지 인데체 샤나스 육세브리 엔케나도 디디 덥시 최고 중요한 데이네 딜리텐서 차와시아요레 엔 걸롱 쪼버레 엔 데담서라 걸롱 짱마시아요레 제가 차조데 페지 페지 기부용야 그 로예 Estos días he estado un poco enfermo, no me he encontrado muy bien y estos días he estado un poco enferma, no me he encontrado bien y tuve que ir al hospital en Delhi, tuve esta infección en los pulmones y entonces por eso pensé en cambiar estas enseñanzas de los budistas rusos, cambiarlas un poco más tarde porque no me encontraba bien, pero ahora ya estoy mejor. Estuve en Delhi, en un hospital. En Delhi hace mucho calor y además el aire está muy contaminado. Aquí en Dharamsala estamos mucho mejor. Le di en mi micrófono, a mí que se y con esto no se puede oír la radio. Rompe la se oye.
애니 산제기 배진 도진나를 용어 요래 배지 용어 요 전에 내 땜바 장의 장도 다르요 사지 진짜지기다 송지어래 세상에도 내가 별이야 고알랜다르데 자각 장디 배체 디 장디 더 소리디디 다 가다 우르수 공지지 다 소고태 아니 우르수 공지디 더 고대리어래 배정의 내줄 뒤때바 차되었다 담보자간에 별라 달 그래서 자나라 별을 마다 고네 자나라 달지 아니 자나네야 별이야 지초제 들었던 뭐 초제 송사가 그도네 지 가서다 그게 년전나네 근데 그 전에 아니 사실 조디 야 자나네야 별이 지 믹스가 저 총디어리 다들 들어 개별 그도도 아니 지송대전 창업 처수 지송대전기 아니 상계의 최디 타가를 자간에 수시야지 공부시 아니 배나는데 개별 죽진체를 두두 배지 개발고도와 kenshi shiwozo shenda rikshida kongde shuna ene kongi nalenje chujunzo zandi zuri da sanje le chöre ya pali gi chujuji dene lekja gi chujuji nidwa pali gi chujudi ene sanje le chöki mongshi chadeore deri께서 저번에 관계 낭배 유주 참으로 빨리 흉내 숨쉬를 되는 숨다 되는 숨 제자다 러버 숨체 에는 뒤에 냠네 뒤디 폐제 직주 차도와 대범면도 된저게 더네 에니 도디 가시기 에니 빨리 돌아 숨야 가시기 레저가 돌아 숨야 뒤 더네 에니 대지 동의 장진 전부 다 기도에 되버지 뭐도 sempre 찍고 장진 파바 상마 봉도 동시 뭐시고 어디서 삼월로 배 찍고 차지게 도 사실은 인도산에다 저번에 되가라 낭배체 찍주 심어르디 빨리 숨차대요래 빨리는 숨샤베 뒤에로 다니지 시작해 보세요. 상직 추기 멍시하대요래. 되네 레자가 추기디 대 간리야다 조 날렌다 비주다 캐레 지기다 디네 샤도가 제네네 다지 생활지고 당도시야지 아니 참아지고 당도 전에 윤도 아니 지 두고를 세하게 두고 가서 보게 심포라 컨디션도 와. 디 모두를 지내 컨디션도 와. 죄송한 디 간다 년부 컨디션도 와. 또 디디 십사고 돌아봐 삼컴을 리본 제시해야지. 어다 디중되어래. 그러다 고 참을 입에 돌아도 당시 저희인데 아니 심 두었어야 돼. 심 모두었어야 거는 심 두어 수주를 마도 데려서 명람지고 지고게 심 두어야 믿고 사들이 인도산에 아니 심 com을 거 뒤리 개부심 차대어래. 다심 투기 여다 메사다디 아니 다베 털다 투디어래. 아니 그래서 조조 아니 다가 털이야 아니 자갈이야 아니 시라마원 도대바 아니 선정고 우모버스니 시슈브리 또 디디기 간다지 다음에 차라 송대야 디디 심 모두 지겐디 다도 집에 지기어디 내랑면지 다도 좀 세야야 다음에 다와 구여버티디 이니 도스타는 것도 아니
다와래 이 강사가 담에다 이 처지 담에 이 처지 담에래 송진이 동기 이 처지 담에다 이 단동기 담에 현다 도스 가서를 심 모두 지겐디 녀모 조 덴징기 지기가 인도산에 대이 녀모 디디 쇼지기 14호선에 송도가 다 더리께서도 대인도산에 디디 그 세르도 좀 버리셔 변화도 퀀텀 피직스 다디 섬섬배 아니 지든 거야 되다 우모배 아니 저든지 민대 샥섬스야데 따다 로데기도 봐 아니 생리고 더리께서 퀀텀 피직스 도나시다 요멘데 저기 그 냠용도 하네 갈래리아 아니 저 가다 가이네 그냥 나왔다 주요 말에 세하기 떠주디 최저한테 통용도 전에 아주 차단기 유 통용도 유를 아택은 ዝ부셔야지 뇽도 없으니 쉐도가 다들 나는지 개별 공부주 당나 펀이 쉐셔고 땅다라 조용히 El budismo del Buda entonces surgió en la India y después poco a poco se fue extendiendo hacia el norte. Hay un sutra en el cual se dice que el budismo irá hacia el norte y al norte de la India tenemos el Tíbet y al norte del Tíbet está Rusia y es norte porque vimos que se ha extendido por hacia el Tíbet, también hacia Mongolia, hacia Rusia. En realidad se ha hecho realidad lo que decía este sutra. Entonces el budismo empezó en la India con Buda y después se extendió no primero por el Tíbet, sino primero hacia la China. Y después en el siglo VII, en la época del rey tibetano Sonchen Kampo, este budismo entró en Lhasa a través de la China, a través de las relaciones que tenían con la China y con esta mujer que era china. Y después en el siglo VIII, fue Trison Dechen quien reintrodujo otra vez el budismo en el Tíbet, directamente, esta vez a través de la India, a través de llamar a Santaraksita, pedir a Santaraksita, que era este maestro de la Universidad de Nalanda, para que diera enseñanzas en el Tíbet. El budismo está dividido en dos cánones, que serían el canon Pali y el canon sánscrito. El canon Pali es como el fundamento, serían como las bases, la versión más fundamental del budismo. Y hoy en el mundo podemos encontrar estas enseñanzas del canon Pali budista en muchos lugares y podemos encontrar los tres pitakas, estos tres cestas de la doctrina del budismo, del Buda, y también el asunto del que tratan, que son los tres entrenamientos superiores, que son en ética, concentración y sabiduría. Y dentro del punto, cuando habla de la disciplina, la disciplina está ya explicada en este canon Pali de manera fundamental. Y este canon Pali, digamos que es común a muchos países. En muchos países tenemos este canon Pali. Entonces, digamos que es algo que, digamos, unas enseñanzas que están unificadas en el mundo y son enseñanzas muy importantes, puesto porque son fundamentales, son el fundamento de las enseñanzas. Después tenemos el canon sánscrito, como hemos dicho, el canon sánscrito se extendió principalmente desde los grandes. Y entonces ellos lo expandieron a través de las distintas ciencias que se estudiaban en esa universidad. Una de ellas era la epistemología. La epistemología era una ciencia que se utilizaba para poder analizar los sutras y las
del Buda. Y utilizando este análisis, nosotros analizábamos si nuestra mente está disciplinada o no, y cómo es una mente disciplinada, entonces, y cómo es una mente indisciplinada, y cuáles serían los antídotos que deberíamos utilizar para disciplinar nuestra mente. Esto lo explica también la ciencia de la psicología budista. Entonces nosotros utilizamos la psicología y la epistemología para analizar la naturaleza de la mente y cuáles son los distintos aspectos mentales, cuáles son los distintos pensamientos y cuáles de ellos diríamos que son indisciplinados y nos hacen infelices, y cómo podemos disciplinar esto nuestra mente. Y esto no lo vamos a poder hacer meramente a través de las oraciones, sino que necesitamos analizar la realidad utilizando también la ciencia de la epistemología y también el análisis, la lógica. Entonces, también para nosotros disciplinar nuestra mente necesitamos también utilizar antídotos que pertenecen a la visión filosófica. Entonces, en India había distintas escuelas de pensamiento filosófico, y también en el budismo tenemos estas 4 escuelas, que serían la escuela de Vaibhasika, Sautántrica, Chittamatra y Madhyamika. Entonces, dentro de estas distintas escuelas encontramos presentaciones sobre la ausencia de identidad o la ausencia de yo, que son más o menos sutiles. También sobre la noción de existencia verdadera o la noción de existencia de un yo, de una identidad. Entonces, esta visión, también hay esta distinción sobre la ausencia de existencia de identidad de los fenómenos y la ausencia de existencia de un yo de las personas, de identidad de las personas. Y también encontramos, por ejemplo, la presentación de la escuela Chittamatra, que definirá la vacuidad como esta ausencia de que el objeto y el sujeto sean diferentes, sean distintos, sean la dualidad de sujeto y objeto. Y entonces cada una de estas escuelas va a tener su presentación sobre cuál es el pensamiento nocivo, digamos, esta visión errónea, y cuál es el antídoto que tenemos que utilizar para eliminarlo. También esto se asemeja mucho, por ejemplo, a la física cuántica. Los físicos cuánticos tienen una visión del mundo semejante a la visión de la escuela Chittamatra, que niega la existencia de los fenómenos externos. Entonces sería como la física cuántica explica cómo el observador cambia la realidad, y también tiene semejanza con la escuela madhyamika en el sentido de que dice que los fenómenos son un mero nombre, una mera denominación, una mera designación nominal por parte de una consciencia. Entonces esto los físicos cuánticos ellos lo han conocido a través de su propia experiencia, a través de los experimentos, y de este modo han llegado a la conclusión de que la realidad no es como se nos aparece. El modo de apariencia y el modo de existencia de la realidad difieren. Entonces, esto es algo que es exactamente igual que lo que decían los maestros de Nalanda en el pasado. Vamos a poner lejos ahora. 나랜드 주주디 장내 장도 다르 소는 신지기 별이야 숙소부 쉬우시 다르시 되네 변에 아니 전부 호르기 유르마 더 소부치나 임지게 요말다 낭소다 다 등산 실수 요 체윤들 낭소 치소 엔 루스 쿵 보레야도 라 소베 다 간다 소리 서그디 상월로야 애니 겹대야지 대별로 하는 동작을 생리야 서그디 되네 개별 공부 배도 동작 먹고 중요하다 그 산지 그 땜발이야
학전 슝치면 토라 배 레기풍에 시부 먹고 중요해. И учение Будды в самом деле очень обширно. Bueno, esta tradición de Nalanda se extendió desde de la India al Tíbet y también a Mongolia y a algunas repúblicas también rusas que tienen estas tradiciones budistas. Entonces, en Puriat, etc. Y después de los últimos años, en todas estas religiones, ha habido muchos expertos que han salido muchos grandes estudiosos que han estudiado también todos estos grandes textos clásicos y también han escrito comentarios sobre ellos. 그래서 내 주주들이 또 아니 내 공부시잖아 삼천씩 아다 그신 내들이 로스로 나지리 거로 두고 나중아 그래서 안돼야 수야 신의 수연도 내 수치하자 개시부터 시작해 다 제주 상물로 시작되기도 세상가 그 나베 견제네 И я хотел бы сказать, что после того, как вам подадут, после того, как разольют чай, я, наверное, вынужден буду покинуть вас. И дело в том, что я сейчас восстанавливаюсь после болезни, и мои врачи говорят о том, что очень важно сейчас отдыхать для того, чтобы полностью восстановиться. И из-за того, что я сейчас болею, у меня появилась причина для того, чтобы больше отдыхать, для более длинных, так сказать, длинного отдыха или каникул. Es muy importante que descanses. Cuando estás recuperando, es muy importante descansar. Entonces, cuando estoy enfermo, me tomo unas pequeñas vacaciones.
하람 나렌데 주주를 모두 하람 야마리 제가 산제베 최디 리고 소천 딱저천如果有印度山呢 더리게서 천리분님돌이야 비지기 로지 내리샤지기 판도시도 어디를 다 트랜스 로지고 전에만 아니 예대베 산제베 취지디 더리게서 들을 수 쓰지베 나라 뭐는 지금 천리분님돌이야 아주 편주 돌링전은 좋대야지 진짜 취지 차대요래 Entonces, el budismo, cuando se fue extendiendo del norte al norte, desde la India al Tíbet y a Mongolia, etcétera, y en estas regiones de Mongolia, incluyendo las repúblicas rusas, muchos de los maestros muchos grandes maestros han venido de estas zonas, también de la Mongolia externa y también de las Mongolias rusas. Y yo cuando estaba haciendo mi examen de GS, tuve que leer un montón de comentarios de estos maestros de Mongolia y me ayudaron mucho en mis estudios. Entonces, una de las personas también que más me ayudó, uno de los maestros que hicieron que tuviera interés en la escuela madhyamika era de se llama Moto Sonye en la Mongolia interna y estos entonces vemos que todos estos maestros mongoles tenemos muy buenos maestros mongoles y tenemos 700 mongoles, monjes también estudiando en el sur. Entonces, y estos van a ser de mucho beneficio también en el futuro. Entonces, estas enseñanzas del Buda, el budismo del Buda, no las debemos estudiar a través de simplemente tener fe en lo que vamos estudiando, sino que tenemos que utilizar en el análisis. Esto ya lo decía Buda. Él decía, monjes y eruditos, igual que comprobáis el oro cortándolo, quemándolo y raspándolo, así es como debéis aceptar mi palabra y no por respeto a mí. Entonces, nosotros tenemos que tomar las enseñanzas y ver si realmente hay una cognición válida que las avala, si están realmente conducidas, que están apoyadas por razonamientos correctos. De esta manera, tomar una decisión final, llegar a una conclusión que esté basada en la lógica y en el razonamiento. Y solamente si realmente comprobamos que los enunciados que nosotros estamos leyendo están realmente bien razonados, entonces los podemos aceptar. En este mundo hay muchas personas diferentes y también hay muchas diferentes religiones, y todas estas religiones benefician mucho a diferentes tipos de personas, pero en general las religiones se basan en tener fe en las enseñanzas de cada una de las religiones concretas. Pero que una religión que se base principalmente en el análisis lógico, en el análisis racional, me parece que solamente el budismo entra dentro de estas características, y por esa razón nosotros podemos andar juntos con los científicos. Podemos en la historia del budismo, ahora mismo hemos llegado al siglo XXI y nosotros podemos hacer estas reuniones con distintos científicos, y entonces esta es la calidad que tiene esta religión del budismo. Sí. gala chita nezu mongu chi shenu lochang zabulin gda sagu
Ramende Chigita Nezu La Tonan Cheng Yunguyara, Konezu Shenyade, Mongus Yunguyari. Chigdenge Tane, Tanga Sanje Vecha and Jawa Mengegi Yutusunali, Chi Sanje Vecha, Tonan Sabaji, Leungudua. Satindiji Natang Wane, any Russia Saje Pumne, Europe, Asia, Tuga Jangaji. Sandri into Chanazo, Dawson any Russian, white Russian Nalole, Tusker Tona change. Then under Moscow University Tone, Tonar Shushbucheti. И сейчас по всему миру люди интересуются. Hoy en este mundo, si vamos desde el sur hasta el norte, en todos los lugares hay gente que está tomando, bueno, tenemos ahora más acceso al conocimiento y hay gente que está tomando interés en distintas situaciones, distintos saberes, y hay muchas personas que se están acercando nuevas también al budismo, que están teniendo interés en el budismo. En Rusia es un país que está, digamos, entre medias, entre Europa y Asia, es, digamos, como un enlace entre Asia y Europa. Y no solamente en la Rusia más cercana a Asia, sino también en la Rusia blanca está también un creciente interés en el budismo y podemos encontrar también clases de budismo ahora en la Universidad de Moscú. Turum Shusajiba Nabachawartas. The Jumzendi, Tanga Penche, one of the sources of Hamin and Namba Imbazo, and it just serves to straw the Gorba. Tangas Robson Shani. Sanjebe Churgi, she Camera of Karkariva. The Tarikas is Zamulinda, dog and Siva. Senri William, the root on the Shana, Senri the dog and Siva. Any? Zambuli di beta, Surgery Tonya, top job, Shoshi to Wada. Any Ushuki Chabara. She chabba the Ninji Ponding. Any Rancho the Shanjo Sa, Shukshabu Shu Shan. That Gangan Kazuka, Zambuli Tigana. That Dindrig Gangan Sealia, Ribbon the Betone, Pasha Yutavati, Pejir. Nalindi Shuju the Bejish Shukshishu. So Jagane, Lodonra, Sumzukone, Tsawameva, Ahimsa Sati, Shatikari. Trikas Zamulila, Ahimsa, Tsawameva Sati, Shuj, Kashmutua. Any Laling Jevetone, Tsawameva, Sambetone, Guruna Sati. Chui Kalaneri, Chui Kamalaneri, Ganda Zamuli, Digi deve Zamuli Jukona, Tini Meva Tamdua. И я часто говорил о том, что en este siglo XXI, nosotros normalmente suelo decir que tenemos que ser budistas del siglo XXI. Y hay una razón que significa ser un budista del siglo XXI. Esto lo que significa es que no debemos satisfacernos solamente con decir, oh, tomo refugio, simplemente porque a lo mejor nuestra familia es budista y por familia hemos tomado este budismo de nuestra familia, sino que tenemos que analizar y tenemos que ver cuáles son las diferencias entre la filosofía budista y la de otros, y también ver qué relación tiene con el mundo de hoy y también cuál es la compatibilidad con la ciencia actual o no. Y tenemos que ver también que en este mundo hay muchos conflictos debido también a nuestra forma de pensar, y en este momento en el cual tenemos tantos problemas, tantos conflictos, entonces tenemos que ver cómo podemos eliminar estos problemas y que esto lo podemos hacer a través, y cómo lo podemos hacer utilizando el análisis, utilizando nuestra inteligencia.
Entonces, por ejemplo, en la India tenemos esta tradición de la no violencia, de la ahimsa, que es algo que ahora mismo hace mucha falta. Y esta no violencia, esta ahimsa, está basada en la compasión o karuna. Y entonces estos problemas que tenemos hoy en día, por ejemplo, la diferencia entre ricos y pobres, etcétera, entonces los debemos afrontar desde ese punto de vista psicológico. 배나는데 평원준 제시비숑 평원준 제비숑 디 공지 양지 몽구 시우지 표다 아니 가다지 또 되게 쉬하게 소부 평원 몽구지기다 이것은 제시버도 제디在一个中共的南北圈的有有的그 제제 대전으로도 academic knowledge 사실 뒤에는 신용 대전 knowledge 사야 돼 계속 그러셔. Es este monasterio. Nosotros tenemos todos estos textos, grandes textos, comentarios que vienen los grandes expertos de los monasterios de Nalanda, y tenemos también muchos comentarios de distintos lugares como tibetanos y también de Mongolia, y el origen de todos estos comentarios, por supuesto, es el budismo, es la escuela budista, pero también tenemos que saber que esto es no solamente es una asignatura religiosa, sino una asignatura académica. Tiene que ver con la educación. 그 도전이고 유람한테 콜로숨베 나리요리 콜로 당보 den시 청고 콜로 파르바디 시진기 아주 싫은 부터인데 아주 좋지 콜로 파르바 나데네 콜로 숨바 콜로 타마스야데 나로래야 아니 디시고 인분도 쪼르 줄베 아니 도드직지도 와 재산가대 줄라메 셰셔자는 도디 콜로스베거는 숭셔바티 임베서르스도 너무 공단을 무지기 직송이요래 다 콜로 당보 콜로 파르바 콜로 숨버세야디 베나 알라지 개버리야 그 림베야도 토르토르 조고레스 진능신 den시 정고 그 멍시디 있어 되네 den시 정고가 난게 아니 고람 이부터 자도 되네 송생에디 아니 다 시신 정고지 다 되네야 람데 리야다 림베 그 나도 되는 자지기 유진 그 회사디 잔돈 전에 송생에디 콜로 숨버디 저도가 세상가 디도 삼단다 디여서지 직선을 장수면저 가지를 챙겨야래 전된데 코란게 당고다가 섭시 저저에선 되면서 뒤즈대 쉬시 코요니 술어더냐 고면에 매만 나지 나고 내가 자세 송샤디 섭시 사대기 콜로 당부디 송기 삼천기 콘데 니부디 송용도가 den시 돈에 송용도가 자
저저서야되기 콜로 파르바 정심에버디 송용도가 대 유지외세리 외세 두번째서야되기 유진그 외세디 송되는지 다디 유진그 외세가 남샤 다 그런데 규라면 그들이 비고 등구친 뭐또 송용고 요리 감대신이 무사디 송용도가 전에와다 디야 디이니 디신ing부 새도 되는다 송상에디 nga 라미기다 규차되어리 자상가 좀전에 당구숨배 거두네 시스머신 디디메 고마 방으로 찾아가 지금 숨배 소중하게 통고래 저서다 왜세 두번째서야디 다 왜세 그 유전근거네 송야시체 두번째서야디 아니 누구 현지집에 왜세서 라바이나 그 토모메번에 여대버지기 그래서 아니 군도 성고 토모도 토모메바 루브르도 두긴지 뒤집어 많이 봐 간다 루브르 최면데 버지 레디어봐 그 상황들에다 최게 한다 동무성분 남샤 송셔다 디터네 엔세오 차용요리 저들이 인도 간다 콜로파베 유지외세 자주대 아니 콜로 타마디 유진그외세디 자주대 다 니부터 수중도 되는 냠내시다는데 나라메 커도리아 아니 세보 전에 어떤데 시도가 성의들이 고는 거리 저선 규라마디 나 도진네 둔센 손에 간다 아니 배구 통구도这个돈에 또 아니 감디신님부터 전전신 송구도가 다디 냥대근도 동지 계속해서 송셔시 내지전요 디 패시나 라미기 뉴메외세 디간라 송구예베 소르지 그로 고야시도가 저선데 공동하는 직선한테 땜버리셔도 그 좀데 탑케로 투지셔보던 데만 있잖아요 내가 레상부변 내고 치장 직송 되네야 서울시에 그도 시징은 도대송 되네야 아니 토르치니 아니 누구 현지집에 왜세사다디 송샤지 되네니 당나게서게 된나라메 그는 용기요래 규도고 뭐 디디 나라메 그건지 서르시 자자가 진짜인데 아주 적진의 능력 막 sabjaro ma tamna sonya du zane ene tepo mo kusati di kuju shimo yore nyendo rangje changsem ene jiye ubo yoga tene ma on odisati ene ma yoga sati 나라메 기르고 나셔 등에디 소 기르고 나셔 송에디 마 요가 다 저룬 틱리 냠네 송에디 어느 요가 다 디지 중제 뉴메외세다 짠도 송에디 에니 외세람지 송야다디 상대be 금리 있는다 조run기 아니 르행아메 세메 들어와네 들네니 용매베세티 짠도 전냠는 치아지 용도와 어떤지 И Maitreya, tenemos este texto de Maitreya, que Maitreya enseñó a Sangha del Uttara Tantra, que pertenece a los 5 grandes textos que se llaman como digamos el quinteto de textos de Dharma de Maitreya. Y dentro de esto encontramos el Uttara Tantra, el texto que estamos viendo hoy, que habla sobre la esencia del Tathagata, se llama el eterno continuo superior. Buda Shakyamuni explicó las enseñanzas del Dharma en 3 giros de la rueda del Dharma. En el primer giro de la rueda del Dharma, la primera vuelta de la rueda del Dharma, explicó las 4 nobles verdades.
Y después, en la segunda, explicó los sutras de la perfección de la sabiduría. Y después, en una tercera ocasión, explicó esta esencia del Tathagata, en este sutra que se llama el Sutra de la Esencia del Tathagata, donde explica la naturaleza búdica. Entonces fue en este tercer giro de la rueda del Dharma cuando habló sobre la naturaleza búdica. También Kunta Rinpoche tiene una manera de ver este proceso de enseñanzas de Buda de los tres giros de la rueda del Dharma como de una manera como por ejemplo una deidad, y después poco a poco va creciendo y se va haciendo adulta, y del mismo modo también estas enseñanzas son, digamos que están enseñadas de una manera gradual. Al principio Buda explicó las 4 nobles verdades y esta fue la primera presentación de sus enseñanzas, y después poco a poco para clarificar la verdad de la cesación. Entonces, esto lo hizo a través del segundo giro de la rueda del Dharma, que es cuando explicó los sutras de la perfección de la sabiduría. Y más adelante, para explicar la verdad del camino, esta verdad del camino a través relacionada con el Tantra, entonces explicó el poseedor de objetos, sería el sujeto, que es la luz clara. Y esto es lo que hizo en este tercer giro de la rueda del Dharma. Primero Buda Shakyamuni, nada más iluminarse, recitó estas palabras. Dijo: he encontrado un Dharma semejante al néctar, profundo y calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto. A quien quiera que lo muestre, nadie será capaz de comprenderlo. Mejor pues callar y quedarme en este bosque. Entonces, en estas palabras vemos que al principio dice: he encontrado un Dharma que es profundo y calmo. Cuando decía profundo y calmo se refería al primer giro de la rueda del Dharma, a las 4 nobles verdades. Y después, cuando dice sin elaboraciones mentales, en ese momento se refiere al giro medio de la rueda del Dharma, en el cual dice que no existe naturaleza, que los fenómenos no tienen naturaleza propia, que los fenómenos no tienen esta naturaleza propia, carecen de naturaleza propia. Y aquí es donde explicó la luz clara, que es un objeto, no la que es poseedor, es un objeto, la luz clara, que es un objeto. Y después, cuando dice luz clara y luminoso y no compuesto, luz clara no compuesta, se refiere a esta luz clara que es un sujeto, que es el poseedor de objetos, Entonces aquí se estaba refiriendo a la esencia del Tathagata. Estaba clarificando esta naturaleza búdica que se explica en el Yoga Tantra superior. Y entonces, primero, en este primer giro de la rueda del Dharma, primero Buda lo que hizo fue en estas primeras palabras que dijo, la iluminación, dice luminoso y no compuesto. Cuando decía no compuesto, se refiere a esta mente innata, innata y como y que se le llama también como Kuntusambo, Samantabhadra, o la poseedora que tiene todas las bondades, o así, la poseedora de todas las bondades. Y es una mente que nosotros tenemos desde el principio, desde el tiempo sin principio. Es esta mente más sutil que en el Tantra de Guhya-Samaya se explica a través de las 3 vacuidades. Aquí en esta presentación sobre las 3 vacuidades del Tantra de Guhya-Samaya se explica esta luz clara. Y también entonces vemos esta diferencia que Buda hizo en el segundo giro de las ruedas del Dharma, cuando él presentó la luz clara de los objetos, y después en el tercer giro de la rueda del Dharma, cuando explicó la luz clara, que es este poseedor de objetos, o el sujeto. Entonces, en el Uttara Tantra se explica, este Uttara Tantra está separado por 7, está dividido en 7, que son los 7 puntos Basra. Y estos 7 puntos Basra, el principal de estos 7 puntos Basra es esta esencia del Tathagata, esta naturaleza búdica. Entonces, igual que decía Kunta Rinpoche, realmente estas enseñanzas las podemos ver de un modo gradual, y podemos ver que realmente es así, que el primer giro serían las 4 nobles verdades, después
las sutras de la perfección de la sabiduría, donde se explica el objeto que es de la luz clara que son objetos, y después en el tercer giro de la rueda del Dharma es donde se explica el Yoga Tantra superior, la presentación del Yoga Tantra superior, y todo lo podemos también ver en el Mahamudra. En el Mahamudra también él explica que hay 9 vehículos, y en estos 9 vehículos, que son el vehículo de los oyentes, el vehículo de los de los praticabudas o realizaciones solitarias, el vehículo el vehículo de los el vehículo de los de los realizadores solitarios, de los bodhisattvas, y también tenemos es que lo tengo aquí. Bueno, a ver, aquí tenemos aquí también el Kriya Yoga, el Upa Yoga, el Yoga, y luego es el Maha Yoga, el Anu Yoga y el Ati Yoga. Y a ver. Entonces, dentro del Anu Yoga es donde se hace la presentación de los chakras, de los vientos y las esenciales, y también después en el Tantra de Guya Samaya, también en la etapa de consumación, en la etapa de consumación, nos habla de los 4 tipos de aislamientos, de los distintos tipos de aislamiento, que tenemos el aislamiento corporal, el aislamiento verbal y el aislamiento mental, y después también llegamos a la luz clara con este proceso. Vale. 다전들이 듣다 샤시. 아니, 지난주에 잡채 다 돌린 샤지. 그래서 인디살이야. 지 그러면 마셔. 지난주 가갈 때 말이 아니 주어질린 샤, 구두채. 지 진짜 소원은 샤시. 도시쇼. Entonces hoy lo vamos a dejar aquí, y después ahora vosotros vais a tener aquí una revisión. Los españoles la vamos a tener las dos. Aquí quedamos en este lugar para la revisión con un maestro, y entonces por favor me gustaría que la revisión no fuera como que el maestro habla y los estudiantes están sentados escuchando, sino que sea un diálogo, y donde podáis realmente, como una clase en la que vosotros podáis preguntar todas vuestras dudas al maestro, y el maestro pueda pueda responder las dudas. Entonces quedamos aquí a las 2. A las 2 vamos a tener la revisión para los españoles. Quedamos aquí para ir juntos a la clase.